Tenemos ahora la carta a los romanos, un análisis panorámico de la carta a los romanos. Les doy un pequeño resumen de lo que trata la carta de manera general. Algo que tenemos que enfatizar, y es una frase de Lutero, y es que dice que la carta a los romanos es el más puro evangelio. La carta a los romanos es el más puro evangelio y sin duda, personalmente creo que de todas las cartas del apóstol Pablo es la carta con mayor contenido teológico y sin duda pues vemos acá que es la carta más extensa de los escritos de Pablo. La tesis de la carta a los romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. El poder de Dios para salvación por medio del Evangelio y la justificación por la fe. Dos temas profundos en los cuales Pablo se va a meter para poder enfrentar la idea juda y santa y también gentil de una salvación por obras. La justificación por la fe, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A qué? ¿A quién? A aquel que cree, al que tiene fe. Eso es lo que va a desarrollar a través de toda su carta. Del capítulo 1, del versículo 18 al capítulo 4, presenta el Evangelio como justicia de Dios por la fe, va a presentar la depravación del hombre y después la manera en que la ley es insuficiente para poder justificar al hombre y cómo el padre de la fe, Abraham, es justificado por la fe. Después vemos en el capítulo 5, el capítulo 8, el Evangelio como poder de Dios para salvación, la imputación del pecado por Adán, la imputación de la justicia de Dios por Cristo en el capítulo 5. Después se va esta lucha de la carne que hay aún en nosotros en el capítulo 7 y capítulo 8 capítulo 6, perdón, nos saltamos va a lidiar dos preguntas fundamentales que va a tratar de contestar. La primera está en el versículo 1 del capítulo 6 y la otra está en el capítulo 6, versículo 15. Pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos sido siervos de la justicia, ¿cómo seguiremos siendo esclavos del pecado? Entonces va a lidiar con esta situación en el capítulo 6. Y capítulo 8, esta seguridad que tenemos de la salvación en Cristo y la justicia que permanece en nosotros, porque es el poder de Dios para salvación. Um, Tenemos después en el capítulo 9 al capítulo 11 el Evangelio e Israel, esta situación que se vive de la relación entre la iglesia e Israel, como Dios no ha dejado su pacto para con Israel, pero se ha permitido este tiempo para poder que haya salvación para los gentiles, pero también se promete la restauración para Israel y la salvación por medio del Evangelio, la justificación por la fe para Israel como nación. Y después del capítulo 12 al capítulo 16 es lo más práctico, el Evangelio y la transformación de la vida. Presentad vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Los dones espirituales, el tratar a aquellos hermanos o aquellas personas que nos tratan mal, el ser de bendición para nuestros enemigos y una serie de temas prácticos. Entonces Romanos se divide en dos secciones. Del capítulo 1 al capítulo 11 es ortodoxia, la teología, y el capítulo 12 al capítulo 16 sería entonces la ortopraxia. Pablo, ¿por qué escribe a Roma? Él tenía intenciones de ir a Roma, ya lo había mencionado en muchas ocasiones, pero en el capítulo 15 específicamente lidia con esta situación y habla que él quería ir a Roma, no se le había permitido por la obra del Espíritu Santo, por la providencia de Dios, pero quiere ir a Roma para poder confirmar el Evangelio, así lo dice, para poder confirmar el Evangelio con los hermanos. Esto significa que Pablo no conocía a la iglesia de Roma, eran desconocidos. Pablo no fundó la iglesia de Roma, él quiere ir a Roma para después pasar a España, es decir, quiere también que lo encaminen, dice el apóstol Pablo en el capítulo 15, que lo encaminen, que lo acompañen a eh, es decir, que lo financien tal vez para poder llegar hasta España. Este es el propósito por el cual escribe la carta. ¿Quiénes eran los romanos?
Roma, la ciudad más importante, la capital del Imperio Romano, en donde vivía el emperador. Había una comunidad de judíos bastante significativa en Roma, y probablemente la iglesia fue fundada por cristianos que se habían convertido tal vez en el día del Pentecostés y que viajaron a Roma, que venían de Roma y fundaron la iglesia. Recuerden que ahí viene Priscila y Aquila también, quienes eran judíos que vivían en Roma y que eran parte de la iglesia de Roma. Ahora, la naturaleza de la carta a los romanos. La carta a los romanos es un compendio teológico en forma de carta. Tiene la secuencia de una carta, tienes las salutaciones, el contenido, el argumento y después las salutaciones finales. Pero también es un compendio teológico, es decir, no es una carta circunstancial como primera y segunda a los Corintios, sino que Pablo trata de presentar de manera general una confirmación del Evangelio, la teología del Evangelio, de manera general, la cual profundiza en esta carta. ¿Quién es el autor de la carta a los Corintios? Sin duda, de la carta a los Romanos, Pablo. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 16, versículo 22. Ahora, en el capítulo 16, versículo 22, tenemos que Pablo no escribe la carta de su propia mano, usa un amanuense, y ahí es donde Tercio utiliza la oportunidad de decir: yo, Tercio, escribo esta carta. Usó un amanuense. En el canon de Marción, el fragmento de Muratori se le atribuye a Pablo. Sin duda la carta presenta la teología de Pablo en cada versículo, como lo podemos ver. Ahora, ¿de dónde escribe Pablo esta carta? Pablo usa un escrito pedagógico popular entre los griegos conocido como driativa, en donde él va a argumentar problemáticas que él mismo presenta. Por decir, la justificación por la fe, va a argumentar. Salvos por gracia, lo va a argumentar. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, no, lo va a argumentar. No podemos servir al pecado o a la justicia a la vez, lo va a argumentar. Es decir, va a estar presentando entonces estas problemáticas y después él mismo las va a desarrollar. Ahora, propósitos, ya lo mencionamos algo de esto: ir a España, capítulo 15, versículo 24 al 29, instar a los romanos a una unidad mayor que la que tenían hasta que ese momento entre judíos y gentiles, esta problemática que existía y que Pablo más que nadie lidia durante su ministerio. Y vemos entonces la aportación del apóstol Pablo de manera general al tema, por decir, de la predestinación, capítulo 9 de Romanos. Esto es de manera panorámica, entonces, lo que es de la carta a los romanos.